Unión Europea, saben que votaban los 27 países, ha decidido rechazar la candidatura, ha caído en primera ronda incluso, de Barcelona, de la ciudad condal, como sede de del medicamento, ¿no? Sede del medicamento en Europa, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, responde así a sus siglas. La verdad es que esto es una decisión que hace un tiempo Barcelona, por infraestructuras, por el edificio, por todas las inspecciones técnicas que se había hecho, la verdad es que era la favorita, pero finalmente la coyuntura política ha hecho que se haya rechazado la candidatura de Barcelona. Se la ha llevado finalmente Ámsterdam. Es evidente que la tensión y sobre todo la inseguridad jurídica, años y años, sobre todo los últimos meses, de los separatistas saltándose la ley y el ambiente que se había creado, es evidente que si hay algún culpable dentro de un elemento que ahora analizaremos y que puede haber varios, es el independentismo, pero ellos acusan al gobierno. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que ha perdido Barcelona y, por tanto, España por no tener esta Agencia Europea del Medicamento. Eran muchos los beneficios económicos, laborales y sociales que hubiera conseguido Barcelona de haberse convertido en la sede de la EMA, además de la repercusión sobre la salud, la calidad de vida y la asistencia sanitaria. Pero al ser eliminada, ¿qué hemos perdido? Por ejemplo, desde el punto de vista laboral, hubieran ido a la ciudad condal los casi 1000 empleados de la EMA, considerados como altamente cualificados, y desde el Círculo de Salud de Cataluña han contabilizado en 5000 los puestos de trabajo indirectos que se podían haber creado. La continua visita de expertos sanitarios a Barcelona hubiera dado una mayor repercusión económica y social sobre la ciudad y el resto del país también, con el desarrollo de nuevos negocios, la atracción de más personal cualificado o el aumento del PIB. Se habían estimado hasta 36.000 visitas anuales a nuestro país. Otro de los asuntos en el que los expertos han coincidido es en el empujón que hubiese supuesto para la investigación española. Actualmente en España están cerca de autorizarse 900 ensayos clínicos anuales, lo que significa que los más de 200.000 profesionales españoles del sector podrían haber sacado tajada de ello mediante un salto cualitativo importante. Además, también se hubieran potenciado otras áreas sanitarias de futuro como la biomedicina o la biotecnología, lo que convertirían a España en líderes mundiales. Esto además supondría un beneficio para la salud pública, la calidad de vida de la población y la asistencia sanitaria. En definitiva, Barcelona, España, ha perdido un total de 340 millones de presupuesto. Bueno, ahora veremos evidentemente las reacciones, porque hasta el fallo, hasta el veredicto, todo el mundo, digamos, que había una falsa calma, evidentemente, había una falsa unidad de que todo el mundo, los independentistas, los de Ada Colau, que no se sabe qué son, el gobierno de la nación, todos iban de la mano para que Barcelona albergara esta sede del medicamento, ¿no? Pero evidentemente ya toda esa supuesta unidad se ha roto en cuanto hemos conocido el veredicto, y ahora veremos las reacciones. Antes de nada, presentamos ya a Diego Sánchez de la Cruz. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches. Bueno, consecuencias de que Barcelona finalmente no vaya a albergar esta sede europea del medicamento. Pues una más, ¿no? Un golpe más a la economía catalana. Para Cataluña, la industria farmacéutica es muy relevante. Hay que tener en cuenta que el 45% de la industria farmacéutica en España está en Cataluña. De hecho, por ponerlo... ¿Qué tanto por ciento? La mitad de la industria farmacéutica española, ¿no? El 45%. Es más, si queremos ser un poquito más precisos y rizar un poquito el rizo, hay más de 45.000 empleos en Cataluña que dependen directamente de esta industria. Por lo tanto, Cataluña obviamente que partía de una posición de partida más que positiva. Y sin embargo, pues bueno, lo que hemos visto es que la candidatura ha ido perdiendo fuelle conforme, casi en paralelo, ¿no? Conforme subía todo el ruido independentista, bajaban las opciones de Cataluña de que Barcelona, ¿no?, fuese la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Aquí a mí me gusta poner un poco el símil de la abeja y el panal, ¿no? ¿A dónde van las abejas? Las abejas van al panal. Aquí lo importante no era solo tener la Agencia Europea del Medicamento, sino todo lo que hay alrededor de la misma. Aquí hay unos 1000 trabajadores que cobran, el que menos cobra unas 40.000 libras, que al cambio más o menos estamos hablando de 50.000 euros, es decir, gente que hubiera hecho una aportación fiscal y de consumo importante en nuestro país. Y que viven exclusiva en Barcelona, por lo menos de lunes a viernes. Correcto. Pero además, aparte de esos 1000 trabajadores, que evidentemente suponen una entrada importante de capital humano, no solamente de sueldos,
existe otra parte, otra variable, que son los 30.000, 35.000 visitantes que vienen todos los años allá donde está la Agencia Europea del Medicamento, más que nada porque hay congresos, eventos, reuniones de trabajo que al fin y al cabo son las que deciden qué medicamentos se sientan o no en los estantes de nuestras farmacias. Todo eso se pierde, se va ahora a Ámsterdam, al final se ha ido a Ámsterdam por un tiro de una moneda, se ha echado a la suerte, ¿no? Porque había empate entre Milán y Ámsterdam, pero lo que está claro es que Barcelona tiene una posibilidad real de haber conseguido la Agencia Europea del Medicamento, que Barcelona es una ciudad que tiene una industria farmacéutica tanto más potente como la de las ciudades que han llegado a la última ronda, y que esto ha sido un auténtico bochorno. Decía Germán antes que era un caramelo, era una especie de ganga para Barcelona y que se ha dejado escapar. Es decir, quiero que ahora nos digas, Diego, si estos argumentos del independentismo, vamos a ver, ahora escucharemos a la ministra de Sanidad, pero quiero que escuchemos en primer lugar a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, qué es lo que decía tras haber perdido, digamos, Barcelona esta sede. Dice Puigdemont, que recordemos está fugado, exiliado en Bruselas, que el éxito del 155, 2 puntos, encarcelar líderes civiles y la mitad del gobierno legítimo, forzar el exilio de la otra mitad, erradicar el autogobierno y ahora ya podemos sumar empobrecer el territorio. Hasta el 1 de octubre, Barcelona era la favorita, con violencia, con retroceso democrático y con el 155, el Estado le ha sentenciado, es decir, sentencia a Barcelona a no tener esto, la EMA. Ada Colau, me gustaría también que viésemos a la alcaldesa de Barcelona, que dijo que sus bases de Podemos no estaban muy contentas, ¿no?, con albergar la sede europea, la Agencia Europea del Medicamento. Dice que Barcelona es la mejor candidatura a nivel técnico y la ambigüedad. Ni la DUI ni el 155 han ayudado, menos ayudará que ahora unos acusen a los demás. Trabajemos porque todo el trabajo hecho sea aprovechado para nuevos retos de futuro. Barcelona lo merece. De estos 2 diagnósticos, Diego, ¿compartes alguno de ellos? No, y el que más me molesta de todos es el de la alcaldesa Colau. Vamos a ver, a esta señora no le gusta el Mobile World Congress. A esta señora no le gusta el sector hotelero. A esta señora no le gusta la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué narices le gusta a esta señora? Esto, decías antes, si esto es independentismo o no es independentismo. Esto tiene un nombre, lo de Colau. Esto es pobrismo, en estado puro. Estamos hablando de un gobierno municipal que una y otra vez se está dedicando a promover todo tipo de recetas que lo único que hacen es dejar sin oportunidades de negocio a una ciudad, una comunidad que está creciendo al 3,6%. Eso era Cataluña hace 2 meses, hace menos de 2 meses. Y todo esto nos lo estamos cargando la peor de las formas. Entonces, lo de Colau es que yo no sé ya ni por dónde tomarlo. Y luego, por otro lado, lo que diga Puigdemont, él es el primero que sabe perfectamente, porque la Generalidad está involucrada en esos trámites, la Generalidad está en esos viajes. La Generalidad ha sacado pecho de un informe realizado a base de encuestar a los trabajadores de la Agencia Europea del Medicamento, y un 90% decía que estaba más que por la labor de irse a Barcelona. Entonces la Generalidad lo sabe porque ha ido mano a mano con el Gobierno de España en esto. Y otra cosa es que por su torpeza han acabado descarriando una buena oportunidad para todos, porque, insisto, hay 40.000 trabajadores ya en la industria farmacéutica española, y eso nos lo hemos ganado sin tener, ya digo, ese panal al que pueden llegar todas las abejas del sector farmacéutico. Entonces esto es una torpeza tremenda, pobrismo en estado puro. ¿Cómo vamos a poner la Agencia Europea del Medicamento en un lugar que quiere ser independiente y estar fuera de la Unión Europea? Es que no hay por dónde cogerlo. Claro. Bueno, y donde su consejero de Sanidad o de Salud está huido en Bruselas. Eso además, sí. Bueno, además, Bruselas al fin y al cabo, mira. Bueno, ya, pero que quiero decirte que no... He estado recientemente en Ámsterdam. Es una ciudad preciosa, pero nada que ver con Barcelona. Ni por clima, ni por Mediterráneo, ni por nada. Lo que no tiene... Ámsterdam tiene muchas cosas, pero desde luego no tiene una alcaldesa capaz de acusar a su Policía Nacional de acosos y de abusos sexuales falsamente, ni tiene Ámsterdam un presidente regional, una presidenta la que va a ganar las elecciones probablemente. Esquerra Republicana de Cataluña, donde la señora Rovira dice que el Estado la amenaza con muertos en las calles y se lo inventa. Y confío en que sea pronto juzgada por eso. Eso es impensable. Además de que, evidentemente, si lo que pretendes y tu hoja de ruta es salirte de Europa, como diablos Europa va a poner ahí una sede. Es verdad que a mi juicio, y al juicio de todo el mundo, ya cuando en 1992 quedó segunda después de Londres, no estando Londres,
pues, y con la evolución espectacular que ha tenido la ciudad de Barcelona, lo razonable era que estuviese allí, como decían todos los funcionarios. Pero es, pues, si habían 2.500 empresas perdidas, pues 2.501. Que agradecer al separatismo. Además de un sitio que se están yendo las empresas, no metes una empresa, no metes una inversión y no metes un proyecto. Si eso es normal, si es que resulta... A mí lo que me ha hecho gracia es ver que hasta el final había gente diciendo que todavía había posibilidades. No había ninguna posibilidad después de todo este espectáculo, por Dios. Sí, ¿qué han hecho en Cataluña? Si hay que ver los ríos de tinta sobre Cataluña que hemos tenido fuera, son para disuadir a cualquiera de ir para el... Entonces, Germán, lo pregunto de otra manera. Si el fallo se hubiese conocido en el mes de julio, si se hubiese fallado en el mes de julio, ¿crees que ahí sí hubiera habido más posibilidades? Y si se hubiera fallado el año pasado... Claro. Yo también lo creo, sí. Lo que pasa, Gonzalo... No, pero a mí me interesa saber, por ejemplo, lo que ha dicho Puigdemont, echar la culpa a 155 y otra vez a la violencia policial del 1 de octubre. Eso es ridículo, pero es ridículo. Bueno, ya, pero eso... Pero si solo, aunque solo sea... Quiero decir, Ámsterdam es un sitio estupendo, tiene mucha razón. Es un sitio magnífico, pero vamos, viendo a los funcionarios y a quienes van a trabajar allí, entre estar en Ámsterdam todo el año o estar en Barcelona, ellos tienen cierta influencia sobre el asunto, con la industria farmacéutica que hay en el pretexto de la industria farmacéutica, si se quiere, casi, que hay en Cataluña. Que Ámsterdam es un plomo, hombre. Pero de todas formas, que vivir en Ámsterdam es un plomo. Que se hubieran ido, yo creo a Milán, que es una ciudad muy atractiva. Milán también lo es, por supuesto. Pero que yo creo que se hubieran ido sin duda. Yo creo que lo que pasa es que disuade de todo. Es decir, yo no conozco a nadie en este momento que quiera invertir su dinero en Cataluña. Nadie sabe qué hubiera ocurrido, ¿no? Si Cataluña hubiera estado en una situación institucional normal, ¿no? O semi-normal, como estaba hace un año, porque normal tampoco era, pero bueno, semi-normal, ¿no? Estaban con la turismofobia ya. Sí, pero bueno, no sabemos qué hubiera ocurrido, ¿no? Lo que sí parece evidente, yo creo que es de pura lógica y de puro sentido común, es que si no se lo han dado, entre otras cosas, ha sido por lo que está ocurriendo ahora, por la inestabilidad política que sufre Cataluña, ¿no? Eso me parece que es obvio. Todo el mundo decía que tenía muchísimas posibilidades, probablemente se lo hubieran dado, no lo sabemos. Pero es que en esta votación hasta Bratislava ha tenido más votos que Barcelona. Barcelona ha sido la primera descartada. Y obviamente es por una cuestión, bueno, pues política de lo que está ocurriendo allí. Es que es evidente, ¿no? La ciudad se ha puesto la cruz. Ahora, yo creo que efectos... No, pero es que además esto perdona, Javier, esto al final no es lo que... No es solamente el caso de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Es que, claro, es que no llega una sola inversión a Cataluña en estos momentos. Es que nadie va a arriesgar nada, y más teniendo en cuenta que las encuestas dicen que va a ganar un partido que va a seguir con la misma matraca de ahora. Claro, es que es imposible que yo quería añadir que en el caso, y si dejo a Alberto que le quito la palabra, que en el caso concreto de Barcelona, la ciudad tiene puesta la cruz desde los atentados de las Ramblas. Esto es así, objetivamente, desde el punto de vista de imagen exterior. Hablas con la gente que no está metida en política de fuera, y la imagen que percibe un director general de una empresa en París, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el Procés, que está en otras cosas, la imagen que percibe es la de un sitio incómodo, donde pasan cosas que Javier, por esa regla de tres, París hoy ha recibido también la sede de un banco, ¿no? Y la ha recibido también de meses, dices, pero también es blanco de atentados terroristas. Después de años de un trabajo político permanente. No, yo lo digo por la reflexión de ser blanco de atentados islamistas. Pero la cifra de turistas de París, la bajada ha sido brutal en los 2 últimos años, ¿no? De repente hay una ciudad que para la gente considera, pues que es que normalmente la gente no piensa con criterios políticos. Hay que hablar del tema pero está... A ver, Sotillo, sí. No, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que no la pierde Barcelona, la pierde Cataluña, la perdemos todos, los españoles, que también se nos va. Hemos perdido todos los... Ya, pero es que verdad, hemos perdido todos los españoles. Ahora, lo que quiero decir, efectivamente, no sé si lo hubiéramos ganado, porque siempre, también el discurso que tenemos en España es eternamente, lo quería decir antes, que lo vamos a ganar todo, que tenemos las mejores infraestructuras, los mejores preparados, pero luego tenemos un lobby político en Europa nulo, por no decir inexistente. Que lo mejor que tenemos es dos deportistas que van y hacen lo que pueden. Pero claro, eso no es ningún tipo de lobby. Y París, por mucho que tenga atentados, la diplomacia parisina y francesa es un poquito más técnica y mejor cuajada que la nuestra. Entonces, lo hemos visto con las Olimpiadas. Madrid ha perdido Olimpiadas cuando se supone que las ganábamos, vamos, de carrera todas. Y luego a la hora de la verdad, la primera ronda nos callamos. Yo lo que sí que haría es a Puigdemont, sobre todo. Con los votos comprados, también.
Bueno, pues comprémoslo, quiero decir, pues comprémoslo. Eso ha sido desde Maciel, macho. Hay que comprar los votos, ¿no? Bienvenida a la diplomacia. Eso funciona así. Pero yo le haría la pregunta... Bueno, entonces prefiero no tener Juegos Olímpicos. Ya está, no lo tengas. Pero... Bueno, y los mundiales, y los mundiales, o sea, se ha destapado 1000 veces que en la FIFA, vamos, hay una compra de votos, yo no sé en el 82 cuando fuimos sede, pero vamos, que en otras tantas se ha demostrado, incluso se han retirado candidaturas porque se ha descubierto el amaño. Pero bueno, en fin, vamos a presuponer la limpieza en el... Supongo la limpieza y lo presupongo todo, pero quiero decir que aún así siempre hace falta un poquito de diplomacia y el gobierno tiene que dar un plus y tiene que dar un plus extra más, porque si lo que tienes es lo que tienes gobernando, y dejad de decir exiliado, porque eso son vacaciones. Extra más. Sí, hombre, si tú tienes la Generalitat que tienes con Puigdemont y lo que había ahí gobernando, pues tienes que hacer un plus diplomático extra, que es incapaz de hacer el gobierno de España. Digo, como extra, como plus, que no se le ha hecho. Lo que yo le haría a Puigdemont es la pregunta inversa, es decir, si ha sido por el 155, pongámonos en el escenario paralelo. No se aplica el 155 y la independencia proclamada es de facto real. ¿Considera Puigdemont que con el escenario de una independencia real la Agencia Europea del Medicamento? No. Luego, el 155 no ha empeorado la situación, como mucho la ha mejorado. Ya está, ese es el fin de la respuesta para Puigdemont en el caso de que fuéramos capaces de argumentar con él más de un minuto. Diego. Recordar dos cosas. La primera, que en el momento en el que se concedió la Agencia Europea del Medicamento a Londres, se estaba aplicando el 155 en Reino Unido, que parece que nos olvidamos, ¿no? Pero el Direct Rule, la decisión por parte de Londres de tomar el control del Parlamento y de las instituciones de gobierno de Irlanda del Norte estaba en vigor a comienzos de los años 90, es decir, que es otro argumento más para desmontar a Puigdemont, pero bueno, ya es que son tantos que no, pero está bien, porque eso seguro que no lo saben, y los que le compran el argumento a Puigdemont, seguro que este dato no lo saben. Bueno, a mí me llamó la BBC, en alguna de estas entrevistas que hacen tan confusas, ¿no?, que no saben muy bien por dónde cogerlo. En el 92 te llamaron, ¿no? No, hombre, tenía 4 años. Cuando empezó todo este lío, y claro, les gustaba mucho lo de plantear España, ¿no?, como ese estado autoritario y demás, y parece que el periodista ya se lo empezó a pensar un poco cuando le recordé que al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que han hecho ellos durante más de 30 años, durante el último medio siglo, con Irlanda del Norte. De 50 años han estado 30 años con 155 allí. No comparemos Irlanda del Norte con Cataluña, pues no tiene nada que ver. Que no entremos por esa vía, porque... Bien, pero hay una suspensión de poderes autonómicos. También he visto que hay cantidad de medios aquí que empiezan a utilizar la mala costumbre de utilizar el término unionista. Sí, bueno. Que es ridículo. Como en Cataluña todo el mundo utiliza ese término. Todos los medios. Pero por mala intención. Y resulta que lo están tomando una serie de medios supuestamente nacionales o razonables o serios, etcétera, etcétera. Están hablando de unionismo ya. Es que siempre se está cogiendo el lenguaje del enemigo. No hagamos comparaciones, porque la ocupación militar que ha tenido Irlanda durante 70 años ha sido una cosa mucho más. Correcto. Y luego, lo que decía Sotillos, tiene mucha razón, Alberto, porque realmente las demás capitales han puesto encima de la mesa ayudas muy concretas. No han puesto las ayudas de las que hablabais de los mundiales, no, las han puesto encima de la mesa, no por debajo de la mesa, pero las han puesto. En Ámsterdam, en Milán, había bonificaciones fiscales muy importantes. España en general y Cataluña en particular y Barcelona en lo local no han ofrecido ningún tipo de ventajas. Por otro lado, hoy se decidía también la agencia bancaria europea. Tampoco España es que ni siquiera ha presentado candidatura. Entonces, también hay una reflexión que tenemos que hacer mucho más allá de lo que ha pasado en Cataluña. Ahora, pese a todo, el fracaso de la proyección internacional por parte del gobierno de Madrid es absolutamente terrorífico y lamentable. Es un bochorno. Pero jamás, y desde luego, en cuanto a lo que sea la imagen de España, la que tenían que haber presentado y haber tenido los elementos desde hace años, porque esto no nos avisan ahora, que si hay algo de lo que no se puede culpar a los separatistas es de que no han avisado, o sea, que los separatistas, que toda la Generalidad, confinanciada ampliamente desde Madrid con el FLA, ha estado teniendo unas conexiones magníficas con todos los medios internacionales que nosotros no hemos tenido porque tenemos una Secretaría de Estado de Comunicación que no se dedica a esto porque no coge el teléfono, donde no, al parecer nadie habla inglés ni quiere aprenderlo, donde no les interesa nada y donde tenemos realmente... Cuando no llaman en ruso, claro. Y tenemos una Moncloa que realmente es
un sitio pueblerino, una cueva, provinciano. Ha recibido el apoyo de todos los países de la Unión Europea, la Moncloa. Bueno, sí, y ayer con Teletip. Pero ¿cómo no lo van a recibir? Imagínate. El presidente de la Comisión Europea decía este fin de semana en una larga entrevista que se equivocan mucho los nacionalistas y desconocen el gran respaldo y el prestigio que tiene Mariano Rajoy, que no es un cualquiera, es el presidente de la nación que más empleo crea en Europa. Lo que tiene es una reputación. No, es el gobierno de España. Por las medidas y por las reformas económicas del PSOE, por las cuales España crea hoy. Oye, no, hay que aplaudir la capacidad. Empleo y ha recibido 87 millones. Bueno, un segundo, vamos a despedir. Venga, vamos a despedir a Diego Sánchez de la Cruz, que por cierto, Diego, no me resisto a preguntarte porque, ya que estás aquí, otra noticia de índole económico. Hoy es, digamos, bautizado, digamos, como el Día de la Deuda. Es un drama lo que ocurre hoy, porque a partir de ahora, digamos, que ya no hay más dinero para pagar... ¿De qué? Y se va a tener que tirar de déficit. Explícanoslo bien. ¿Qué pasa? Todas las familias y todas las empresas entienden esto perfectamente. Tenemos unos ingresos y tenemos unos gastos. Y cuando los gastos están por encima de los ingresos, pues estamos viviendo de prestado. El Estado en España alcanza el Día de la Deuda esta semana. Es el informe, lo presentamos esta semana con más calma, ¿no? Entonces, a partir de ahora... Respecto al PIB, ¿quieres decir? Claro, es decir, el 1 de... No, respecto a ingresos. Respecto a los ingresos, claro, porque con el PIB siempre hay trampas, ¿no? Si el PIB sube mucho, pues puedes maquillarlo, pero ingresos, gastos, al final es lo que importa. Desde el 1 de enero, todos los ingresos que hemos tenido nos han durado hasta esta semana. Pero a partir de esta semana, todo el gasto que va hasta Nochevieja, hasta las campanadas, lo vamos a financiar. Cada sueldo, cada carretera, cada inversión, todo a nivel estatal, autonómico, local y Caja de la Seguridad Social. Barrachina, vamos a dejar. Diego, ¿y en 2011 esto no sería en agosto? Bueno, en agosto no, pero era claramente anterior. Es decir, se ha reducido en un 70% el déficit fiscal. Sí. Es decir, por ejemplo, el gobierno central ha pasado de 70 a 30 días, para que nos hagamos una idea. Es decir, se ha reducido más de la mitad. Lo estás comparando con el PIB se ha reducido más, pero eso tiene que ver porque el sector privado ha crecido mucho. No porque haya habido tanta austeridad como debería haber habido, pero la ha habido. Ha sido grande. Pero bueno, es que al final es gobierno central, autonomías, que hay mucha tela que cortar y que, mejor dicho, que recortar, gobiernos municipales, Caja de la Seguridad Social deficitaria. La suma de todo esto es que desde hoy hasta Nochevieja, cada minuto que pasa nos estamos fundiendo millones de euros de gasto público con cargo al déficit. Y lo que es déficit el 31 de diciembre es deuda a partir del 1 de enero. Entonces yo creo que tenemos que hacer una reflexión y esta semana sirva para eso ese concepto del Día de la Deuda. Es decir, el año? Muy bien. ¿Cómo? Si adelantamos el cierre de año 31 de diciembre... Claro, otro calendario, sí, podemos tirar gregoriano, lo que quieras, Sotillos. Adaptamos a la... Hombre, en vez de recortar recortamos el año. Calendario. Bueno, vamos a ver, por resumir, Diego, todos los gastos que haya en este mes y 10 días que quedan hasta el 31 de diciembre, incluidos los sueldos, por cierto, de los políticos, de los gastos en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, todo, digamos que ya no hay dinero para pagarlos y se tiene que cargar a déficit, ¿no? Y fíjate, siempre se intenta hablar de... La contabilidad al final es muy tramposa cuando se hace, sobre todo en el ámbito de los gobiernos, ¿no? Y tal y como está ahora mismo homologada, lo comparamos con el PIB. Entonces, si a alguien en casa le dicen la deuda es del 100 o del 50, no lo entendemos de manera clara. Entonces, una forma de expresar claramente cómo están las cuentas públicas, que están mejor efectivamente de lo que estaban, pero que están mal, queda mucha tela ahí por recortar, insisto. Entonces, ahora mismo se nos han agotado los recursos, todo lo que venía desde el 1 de enero hasta hoy nos ha servido para cubrir 11 meses de gasto, pero es que vamos a vivir de prestado el final de noviembre y todo el mes de diciembre, o sea que quien diga que ha llegado el momento de abandonar la austeridad, que no hay tela que recortar, que ajustar, que no hay ineficiencias, nos está mintiendo y nos está mintiendo mucho. Queda clarísimo. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Xavier, buenas noches, bona nit desde Barcelona. Estoy de sparring, ¿no? Sí, de sparring. Bueno, Xavier, viendo todo lo que está haciendo el independentismo, ya has dejado de ser independentista, supongo, ¿no? Después de cómo se ha llevado el procés y todas las chapuzas que están haciendo, ¿o eres persistente? No, lo que pasa es que estoy muy desanimado, ¿no? Como ciudadano de Cataluña, porque yo seguía ahora con el tema de la EMA y es cierto que ni siquiera con esto hacemos autocrítica, ¿no? Parece
bastante evidente que si la Agencia Europea del Medicamento no viene a Barcelona es por la situación política y por la incertidumbre. Difícilmente un organismo europeo que se va por un referéndum va a ir a otro sitio en el cual hay el riesgo de un referéndum, ¿no? Se tiene que hacer dos mudanzas, ¿no? Es evidente, ¿no? Y además me sabe mal un poco la reacción tanto del presidente de la Generalitat o el expresidente de la Generalitat, de Tremosa, etcétera, culpando un poco al Estado. Me recuerda un poco a Junqueras, que también dijo que las empresas se marchaban por los porrazos de la policía, ¿no? Hombre, se marchan un poco, o se marchaban por la incertidumbre política, ¿no? Resulta, casi evidente. Lo que pasa es que aquí nadie ha hecho autocrítica, ¿eh? Quiero decir, todo el soberanismo un poco la patada para adelante y criticar al gobierno del Estado, hasta en TV3 decían, bueno, casi decían aquello, ¿cómo puede ser que no venga la Agencia del Mediterráneo con lo buenos que somos, ¿no? Pues ya ves, ¿no? O sea que estamos mal, ¿no? Realmente. Pero vamos a ver, Xavier, tú decías lo que decía Oriol Junqueras, lo que ha dicho hoy Tremosa, lo que ha dicho también Puigdemont. Ada Colau, te recuerdo que dijo que el congreso de móviles que se celebra en Barcelona, el más importante a nivel mundial, estaba peligrando por los porrazos de la policía. ¿Tú crees verdaderamente que ellos se creen estos argumentos o son la excusa que hacen para sus fieles seguidores para intentar, digamos, seguir con la mentira? Porque, desde luego, es inverosímil, ¿no?, que digan esto. Mira, pero es que esto es el kit de la cuestión del proceso, ¿no? Porque, claro, es decir, cuando ellos decían, no, Europa nos acogerá con los brazos abiertos, esto será coser y cantar. Perdona, lo decían ellos y lo decían también, para entendernos, los palmeros mediáticos, ¿eh? Aquí todo el mundo se ha apuntado al mainstream, a la corriente, de decir, no, esto, vamos, acuérdate de más también, no, esto, vamos, Europa nos acogerá como los hijos pródigos de Carlomagno, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que Cataluña quede fuera de la Unión Europea? Bueno, al final se ha visto, o que el Estado no haría nada, ¿no? No solo los políticos, que ya, al ser políticos, dices, bueno, hay una dosis de aquello de simular un poco la situación, pero también ha habido muchos medios de comunicación, incluso periodistas individuales, que también se han acogido a esto. Es decir, perdona, cuando Tardá dice ahora que no había mayoría social, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, perdona, desde las elecciones. Yo evidentemente no soy Albert Einstein, pero es evidente que si tú sacas un 47,8% y no llegas ni a la mitad del censo electoral, es muy difícil hacer la independencia, sobre todo en Europa Occidental. Yo creo que en Europa Occidental y en Burkina Faso, porque es la mitad, es menos de la mitad del país, menos de la mitad del censo electoral. Y ahora están diciendo, yo creo que se han pasado de frenada, y entonces claro, dicen, bueno, no hagamos tanta autocrítica, porque si hacemos tanta autocrítica, ¿para qué nos van a votar? En el fondo estamos diciendo, mire, les hemos engañado, ¿no? Y ahora vamos a intentar engañarles otra vez, proponiendo otra vez unas elecciones plebiscitarias. Por eso hemos frenado, y por eso también Marta Rovira de esas declaraciones, yo creo, un poco para hacer aquello en el ojo del huracán y la atracción, ¿no? Y romper un poco la estrategia, ¿no? A ver, Xavi, desde luego, Xavi, es curioso, porque para el independentismo, en algunas ocasiones España ha conseguido, digamos, que todo el mundo se haya opuesto a la independencia de Cataluña, y ahora, por ejemplo, lo que decía Tremosa, que el Estado español es un cero a la izquierda, que no ha conseguido que el EMA venga a Barcelona. En fin, que se le hagan mirar. Pero bueno, de los consejeros, Turull y Rull, ¿qué te parece el recurso que hoy se ha conocido que su abogado ha presentado ante la jueza Lamela, diciendo de alguna manera que acatan el 155 y diciendo también, oye, que desde que se proclamó la República y entró el 155, que no han hecho nada, digamos, en contra del 155, como si hubieran podido hacerlo desde la cárcel? ¿Crees que van a ser tratados como esquiroles dentro del independentismo o no? No, yo creo que no. Yo, desde luego, si hubiera sido yo, hubiera hecho exactamente lo mismo, porque llevas días en prisión, evidentemente no estás acostumbrado, ellos han pasado de ser aquellos consejeros del gobierno de la Generalitat, Turull, ruedas de prensa, pues imagínate, ¿no? Están encerrados en una cárcel, están juntos. Yo creo que entre ellos, además, tienen buena relación. Yo los conozco a ambos y desde hace muchos años tengo buena relación personal. Lógicamente me sabe muy mal la situación, pero vamos, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Forcadell también lo hizo. Perdona, y además con más motivos, es decir, porque ellos provienen del PDeCAT, en cambio Forcadell provenía de la Asamblea, provenía de Esquerra, que al principio, cuando era presidente de la Asamblea Nacional Catalana, no lo decía tanto, pero había sido la presidenta de la Asamblea, es decir, la presidenta aquella que le decía más, president, posi las urnas, ¿no? Ponga las urnas y tal, y que además antes de empezar todo el caso judicial siempre había insistido que llegarían hasta el final, que el Parlamento tenía que debatir estas cosas, y perdona, ya ha salido y no ha hecho declaraciones, ni siquiera fue la manifestación del otro día. Con razón de más, por razones estrictamente humanas, razón de más de que estos consejeros también adopten esta decisión. Lo que pasa es que evidentemente se rompe un poco el frente político judicial, qué influencia puede tener en las elecciones, y luego otra cosa, lo que decías tú, ¿van a ser tratados de traidores?
Forcadell no ha sido tratada como tal. Todo el mundo ha entendido que era una decisión personal. También un poco el soberanismo, supongo, por no dar demasiada caña a sus propios dirigentes, ¿no? Lo que pasa es que llegamos a la conclusión de siempre. Se lo hubieran podido pensar antes, no solo por lo que ha pasado en los últimos meses, sino por haber convocado aquellas elecciones. Si hubieran convocado elecciones anticipadas, no hubiéramos llegado a esto, no habría otro escenario, sí. Bueno, Xavier, una última cuestión, brevemente, porque ahora lo vamos a analizar aquí en la mesa. ¿Qué te parecieron las declaraciones de hace unos días de Marta Rovira diciendo literalmente que desde el Estado se les amenazó con diferentes vías, con violencia extrema, incluso que habrían muertos en las calles y que ellos no estaban dispuestos a asumir esto? ¿Qué te parece la declaración de la número 2 de Oriol Junqueras? Pues, mira, dispuestos a decir disparates, yo te voy a decir que yo creo que el que aspiraba un poco a que hubiese víctimas era el soberanismo. Es decir, suena muy fuerte, pero desde luego era la última opción de seguir adelante con el proceso. Es decir, que aquí hubiera habido víctimas. Yo creo que si no ha habido víctimas ha sido casi por milagro, porque la gente estaba realmente muy excitada. Les estuvieron diciendo durante meses que no solo que votaremos, sino que votar significaba automáticamente la independencia. Si hubiera habido víctimas, yo creo que entonces el gobierno hubiera dicho aquello a la Unión Europea: veis lo malos que son los españoles, ¿no? Y yo creo que era la última opción, es decir, buscar el choque de trenes, pero esto incluso con algunas víctimas en la calle, ¿no? Queda claro. Xavier, que muchísimas gracias una vez más por haber atendido. Oye, y a ver cuándo te vienes aquí a la mesa del gato, porque estaría bien poder que seas uno más, ¿no? Aquí debatir contigo. Se me invitan, ¿no? O sea que, pero bueno, ahora que, como dices tú, cuando me haga español, ¿no? Voy a ir. ¿Cómo cuando te hagas español? ¿No eres español? Sí, de DNI. Sí. Acabo de citar a la mesa, ¿eh? Sí. Venga, muchos saludos. Oye, hoy no, ningún numerito, hoy no quieres enseñar ninguna estelada, tal. No, porque de verdad yo lo llevo muy mal, porque de hecho evidentemente habrá que replantear no solo Cataluña. Piensa que hemos vuelto a la Cataluña preautonómica, pedir el estatuto, los presos a la calle, etcétera. Hay que replantear el catalanismo y desde luego el soberanismo. No puedes vender la luna si no la tienes a tu alcance, ¿no? Clarísimo. Xavier, que gracias una vez más y muy buenas noches. A vosotros una vez más. Venga, hasta ahora. Gracias, hasta luego. Hoy la jueza Lamela ha recibido los recursos de dos de sus presos preventivos, tanto del exconsejero del Interior, el señor Forn, como del vicepresidente Oriol Junqueras. Vamos a empezar por este último, que les hemos extractado algunas de las afirmaciones que su abogado, que su letrado ha presentado a la jueza Lamela, en la que le pide que le deje en libertad. Recuerda que acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno de la Generalitat. El objetivo, que no acatar el 155, dice el abogado, aplicación del artículo 155 de la Constitución española, se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlamento con el objetivo que comparte mi mandante de participar en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España. Es decir, que de alguna manera está dando a entender que ya no se considera vicepresidente de la Generalitat al querer participar en el proceso electoral. No vincular, dice, su actuación a la de Puigdemont. Es otro de los titulares que se puede extraer de esta carta cambiada, este recurso. Dice que la actuación en el extranjero de un supuesto gobierno en el exilio de la República Catalana, capitaneado por el querellado señor Puigdemont como legítimo presidente del mismo. Esto es lo que decía el señor Oriol Junqueras, que en ningún momento ha dicho que acata el 155, pero sí que daba a entender, al reconocer que ya no era el vicepresidente, que de alguna manera asumía, ¿no?, los efectos que yo tenía. El señor Forn, el exconsejero del Interior, también en la misiva que ha enviado, en su recurso, acata al amparo, dice el artículo 155, su abogado dice de la Constitución, asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia. Alega el señor Forn que no hay riesgo de fuga. Dice su letrado que su conducta antecedente de acudir al llamamiento judicial estando en Bélgica desdice todo juicio de pronóstico negativo. No hubo intención de poner en peligro a los Mossos, ni a la más mínima conducta tendente a poner a ese cuerpo al servicio de la imposición de dictados contrarios a la norma. Bueno, ¿qué os parece? Porque, insisto, esto se suma a lo que dijo el señor Turull ayer, al señor Rull. Insisto que estos tres, tanto Rull como Forn como Turull, sumados a Junqueras, éramos, digamos, de los consejeros de los más radicales. ¿Qué os parece? ¿Y hay algún tipo, es verosímil, estas cartas y este retracto de los consejeros? No creen ni en ellos. Creo que no.
Ni en ellos mismos. No creen ni en ellos mismos. Es decir, yo he grabado un pequeño editorial hoy para La Gaceta diciendo que esta gente realmente no puede ir a la cárcel. No puede ni debe ir a la cárcel. Existe un atenuante eximente de la responsabilidad en el Código Penal, que es la enajenación mental transitoria. Creo que realmente están enajenados y que estas personas deben ir a un centro para que sean atendidas adecuadamente de su problema. Es decir, de verdad, lo empiezo a pensar en serio. Es decir, esta gente ha declarado la República, ha dicho que ya eran otro Estado. Lo han hecho creer a millones de personas. Luego nos hemos enterado que resulta que lo que votaron ese día, la famosa DUI, tenía dos condiciones que fueron luego redactadas por la mesa y firmadas por los componentes de la mesa, que fueron, por una parte, que esa declaración que acababan de hacer no tendría efectos jurídicos. Eso lo dice la mesa en el documento, después de que se habían levantado a cantar el Segadors y a celebrar esa naciente república. La mesa dice que eso no tiene efectos jurídicos, lo que acaban de hacer. Y además no votaron... Obligados por los letrados. No votaron el preámbulo, que es donde se produce la declaración. En el preámbulo, eso no fue sometido a votación. Y cuando Forcadell le ha dicho al Tribunal Supremo cuál era su posición sobre el asunto, le ha recordado esas dos cosas. Y parece que Junqueras, que también estaban en el mismo acto, no recuerda lo que ha dicho Forcadell. Pero es que además han mentido de forma tan tremenda a la población, tan tremenda, que dices, oye, ¿cómo es posible que una parte de la población de Cataluña todavía no haya abierto los ojos respecto a qué tipo de dirigentes políticos tienen? O sea, son capaces hasta de decir ahora que aceptan el 155 para salir de prisión. Y se lo valida la parroquia, que es lo peor, porque en la manifestación esto quedó muy claro. Forcadell. Y la manifestación del sábado. Del sábado famoso, quedó muy claro. O sea, ahí teníamos una señora que hizo apostasía de lo que supuestamente pensaba, que es la principal inductora, la Lady Prusés, y la gente, en lugar de pasarle cuentas y decir, pues como a otros, a Santivila sí se las han pasado. Ya han hasta borrado, como en tiempos de Stalin, sí, de las fotos oficiales del gobierno. En parte. O a muchos otros. Sí, bueno, soy un poco chapucero, sí, pero bueno, es que la práctica estaba un poco abandonada y claro, pues ahora recuperar aquella tradición cuesta. Yo creo que, hombre, no es un problema de tratamiento, porque es que, claro, cuando casi o más de 1 millón de personas, casi 2, necesita de ese tratamiento, ya es una generalización del fanatismo que es imposible de curar. Yo creo que en lo de hoy la posición de Junqueras es patética, porque él alega daño a su imagen por estar en la cárcel. Bueno, oiga, mire usted, esto también le pasaba a Lute. ¿De qué estamos hablando aquí? Y desde luego hay un dato muy importante. Se podía, con cariño, creer que él dice que el 155 lo da por bueno. Haría falta pues mucha capacidad de entendimiento, pero luego es que no abjura del procedimiento de la declaración unilateral de independencia. Es decir, que si le dejan en libertad, este señor pues tiene vía libre y se presenta a las elecciones. Es muy importante lo que se haga con Junqueras, porque es líder de una lista que va a ser la lista más votada según dicen las encuestas. Ya veremos, porque son poco de fiar las encuestas y donde menos en el 21 de diciembre. Lo de Forn, hombre, este tío es habilísimo, porque resulta que él se va sin daño de dirigir los Mossos d'Esquadra en la fase política, se lo deja trapero, todo el mal rollo, y ya se entenderá, y ahora resulta que ha caído el burro y que ha visto que el 155 en el fondo no está mal. Digo yo que a lo mejor dice eso Forn porque en su consejería, en la de Gobernación, si entras, fuera y dentro, da igual, está lleno de pasquines, de pancartas, de cartones que reclaman la libertad de los presos y que se revoque el 155. Y esa es la Consejería del Orden, la de los Mossos d'Esquadra, Gobernación, la que dirigía el tal Forn. Y como se te ocurre arrancar uno de esos papelitos, te escrachean, te insultan, te hacen boicot, te dejan aparte, en fin, tremendo. Son funcionarios que paga el Ministerio del Interior, los de esa consejería. No los pagan las cuentas públicas catalanas. Y ya lo peor de todo, me parece lo que hemos averiguado hoy, que es que Montoro le da 10 días a Puig. No hay por qué llamarle Puigdemont reverencialmente, ni honorable Puigdemont, simplemente Puig, para un prófugo ya está bien, ¿no? El alias Puig. Bien, pues el prófugo Puig tiene 10 días
para no perder la pensión vitalicia. ¿Pero de qué me está contando? Un tío fugado tenía derecho... Tienen que reunir 2/3 partes del Congreso para retirarle los 9.000 pavos al mes que se va a llevar hasta el final de sus días. Pero ahí se tiene que retratar. Pero escucha, ¿tú sabes cómo tratan en España a alguien que lleva 45 años ininterrumpidos de cotización cuando se jubila? Vamos a ver en qué consiste el sueldo de Puigdemont en una infografía que les hemos preparado. 967 euros, ¿eh? Cuidado con eso. Xavi, que no es solo Puigdemont, que yo fui diputado durante 7 años en el Parlamento de Cataluña. Un segundo. Y tengo derecho. El estatuto del expresidente de la Generalitat, sueldo vitalicio, que es el 80% del sueldo del presidente, con lo cual si como presidente cobraba 140.000 euros al año, exacto, el 80% son 112.000, con lo cual le da sueldo bruto al mes 9.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, que es lo que decía Orcajo, que Cristóbal Montoro ha anunciado hoy, ha pedido que se le informe de ese plazo de 10 días que tiene Puigdemont hábiles a partir del 16 de noviembre sobre si Carles Puigdemont ha solicitado ampararse o no a la ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, esta norma que establece los derechos de los presidentes, que han sido presidentes, que dejan de ejercer sus funciones. Con lo cual, como Puigdemont en este momento se considera presidente del gobierno legítimo, si hace esto, querrá decir que no es el presidente legítimo, con lo cual estará de alguna manera acatando. Ahí se verá si es o la pela o el acatamiento del 155. Pero no es una decisión administrativa, la tiene que aprobar una parte importante del Congreso. O sea que así como para votar la independencia basta con 4 que se pongan de acuerdo, 50 y pico, van allí, votan en secreto y ya está. Pues para quitarle la pensión a un tío que es prófugo de la justicia española, tiene que apoyarlo 2/3 partes del Congreso. A veces, habéis dicho una cosa antes sobre las declaraciones de aquí los exconsellers que le tomaban el pelo a la ciudadanía por desdecirse de cosas que habían dicho. Se la toman a la ciudadanía catalana y se la toman también si pretenden que esto cuele directamente por un arrepentimiento. Porque hay una frase que es, aun discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del 155. Si tú discrepas políticamente de su contenido y legitimidad, tú no estás acatando el 155. Es decir, que estos señores, si esto cuela y se sale y se copan titulares diciendo que acatan el 155 y por eso es por lo que finalmente terminan en libertad y pueden hacer campaña, a quien se la han colado directamente no es a los catalanes desdiciéndose, sino a nuestro propio sistema jurídico. Cuidado. Hay un dato que puede ser más determinante para la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tendrá que valorar estos recursos, y es que cuando estos señores están hablando de que acatan, de que asumen... No, Miguel, que si te ha caído el micrófono, ahora te lo... ¿A mí? Sí, técnicos y enseguida... Venga, Mariano. Sí, Mariano, y volvemos a ti, Miguel, que te lo pongan bien. Yo creo que hay que precisar también que de lo que estamos hablando es de prisión preventiva, porque claro, aquí no se van a ir de rositas. Es decir, tienen pendientes delitos de rebelión, malversación, desobediencia, es decir, de eso van a tener que responder antes o después, y de lo que se está hablando es de si pueden salir ahora en esa prisión preventiva que tienen, pues hasta que se concreten los casos y en fin, y qué es lo que están acatando o no, porque es que si no puede dar la sensación de que efectivamente están en la cárcel por no acatar el 155, y es que no es eso, o sea, no tiene nada que ver con eso, porque entonces sí que estaríamos hablando de presos políticos, y no es eso en absoluto. Yo creo que lo que están haciendo tanto Junqueras como Ford en este último caso es ni más ni menos que intentar pues una burla, es una burla porque no se lo cree nadie, es decir, no se lo creen ni ellos. Los independentistas han demostrado siempre que les tiemblan las piernas, les han temblado las piernas a lo largo de todo el proceso. Lo han hecho siempre todo con muchísimo cuidado, porque siempre han tenido miedo de acabar como han acabado al final. Y en este caso no es distinto. Quieren evitar la cárcel como sea y a costa de sea, incluso traicionándose verbalmente de sus propios principios. Es una traición. Lo que pasa es que, como decíais, pues a su electorado parece que les da exactamente igual, que les traicionen, que digan lo que no piensan o que se burlen de ellos incluso, como está haciendo Puigdemont en Bruselas, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues vamos a ver, yo a Junqueras le veo pues en su contradicción interna,
y vamos a ver si cuela o no cuela, porque la decisión está por tomar también. Lo del tema de la violencia, que no sé si vamos a... Ahora lo escucharemos, después, minutos, sí. pues lo podemos comentar después, pero el tema de la violencia, claro, yo cuando le escuchamos a Junqueras, como lo hemos visto antes, decir que él es creyente y que por lo tanto no cree en la violencia, a mí me gustaría pensarlo, los no creyentes, que no son pocos en Cataluña y en su partido, lo que piensan de eso. ¿Qué pasa? Que si no eres creyente, entonces sí que apoyas la violencia. Es decir, son contradicciones continuas y son argumentos que yo creo que la justicia, pues no sé si va a tragar con eso. En este punto yo ya tengo Julio, vamos a dejar que concluya Miguel la reflexión y enseguida Julio retoma. Venga, Miguel. Que yo decía que pienso en los jueces que van a tener que valorar desde la sección correspondiente de la Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional estos recursos. Yo, por lo que habéis leído, los retazos que he podido oír, mañana me lo leeré entero, creo que estos recursos son recursos más de orden político en los que mis colegas abogados intentan salvar los muebles, pero con unas directrices políticas muy concretas de sus mandantes que les obligan a mantener un discurso de cierta ambigüedad para que no queden con el culo absolutamente al aire ante sus electores. Pero si yo fuera juez de la sección que tiene que valorar eso, repararía en un dato muy importante. En derecho penal hay una cosa que se llama, bueno, una figura, para entendernos, que se llama el dominio funcional del hecho. Están diciendo, por una parte, que ellos no forman ya parte, valga la redundancia, del exgobierno. Pero el señor Junqueras no podrá negar que él ha sido el que ha designado, y prestad atención a esto, a la señora Rovira, doña Marta Rovira. ¿Cuál es el discurso que dice, que predica doña Marta Rovira respecto del señor Puigdemont y de los consejeros que están con él en Bruselas y, por tanto, de todo lo que es el exgobierno para nosotros de la Generalitat? Que es el gobierno legítimo. Que es el gobierno legítimo. Que son mártires. Eso, y muchas más cosas dice. Pues si yo fuera juez, lo que le diría, lo que contestaría, entre otras cosas, al recurso del señor Junqueras, que las parodias, las burlas, los juegos de palabras, los artificios dialécticos, están para lo que están. Pero que cuando uno tiene la capacidad de decidir quién es la persona que le acompaña como ticket del cartel electoral, y cuando uno, sin embargo, está diciendo una cosa, pero su segundo dice otra, que es exactamente contraria o muy poco similar a lo que uno dice, aquí pasa algo. Y no, don Julio, no. No es un problema ni de esquizofrenias, ni de inimputabilidad, ni de trastorno mental. Es simplemente un problema de que son unos canallas y unos fementidos, porque no tienen otro calificativo. Dicho sea lo de canallas, en términos, también lo digo yo, en términos estrictamente políticos, claro. A mí me parece una canallada política que estos señores no dejen a sus abogados, cada abogado es libre de aceptar la defensa que quiera aceptar, pero a mí, personalmente, si uno de estos políticos me dijera, oye, yo quiero contratarte, oye, mira, tu dirección letrada la llevo yo, y lo que voy a decir en el recurso, yo te aconsejo que digamos esto. Si quieres salir de la cárcel, tú no puedes decir, yo lo acato y ya veremos cuando esté fuera si lo obedezco o no. Porque la segunda de a bordo que tú has colocado está haciendo manifestaciones permanentes de lo que tú dices en tu papelito. Entonces, ojo, porque los jueces no se chupan el dedo. O si se lo chupan, yo les voy a preguntar, porque puedo hacerlo, ¿por qué al señor Junqueras, con estos artificios, lo sacan de prisión y, sin embargo, a mi defendido en el caso Gürtel lo tienen en prisión preventiva con una sentencia no firme y simplemente pues porque se trataba del caso Gürtel, por ejemplo? Fíjate cómo, Miguel, cómo se quejaba amargamente Rull de que había sido trasladado, esposado a la espalda desde la Audiencia Nacional. Coño, ¿y cómo son todos los traslados que están padeciendo todas las criaturas que están en la... Si se quiere evitar eso, hagamos un planteamiento general para todo el mundo, oye, y veamos, sí, es verdad que los traslados
pero para todo el mundo, los traslados en España son manifiestamente mejorables. Y por razones de humanidad, y eso lo digo yo, lo digo y además lo puedo demostrar. Y hay muy poca sensibilidad pública. ¿Mejorables? ¿Qué quiere decir? Que son semitorturas. Que son traslados que se hacen en unas... Eso no es lo mismo que mejorable, ¿no? No, yo lo he dicho en términos, hombre... Es metafórico. Yo lo he dicho en términos un poco educados. Pretendo no... Poner a una persona de una cierta edad con las esposas atadas, muy apretadas en la espalda, meterle en un recinto muy pequeño con paredes metálicas dentro de una furgoneta en la que cada bandazo que pega el vehículo, cada vez que frena, cada vez que se mueve, se da un golpe. Cinturones de seguridad. Se da un golpe contra las paredes. Esto es no conocer el mundo penitenciario. Claro. Mire, estamos de acuerdo que por muy sedicioso que pueda haber sido Junqueras o delito de rebelión, desde luego, lo de ponerle las esposas y haberle llevado en esas condiciones, ni Junqueras ni nadie, claro. Eso no lo merece nadie. Ojo, pero ¿qué decía el señor Junqueras cuando era vicepresidente del gobierno de Cataluña y debía conocer las condiciones en que eran trasladados los presos en Cataluña? ¿Decía algo a ese respecto el señor Junqueras? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? El traslado de presos, preventivos o no, en España es muy malo, pero en general. Y el trato recibido de alguien que va de la audiencia a Extremera, que apenas hay 70 kilómetros de recorrido, no puede compararse con el traslado de un preso que va del puerto de Santa María a Zaragoza y que puede pasar 4 días en un furgón. A Pablo Crespo le ha pasado. A Pablo Crespo le tuvieron desde el día 14 hasta el día 18 de cárcel en cárcel, yendo de Valencia a Madrid, pasando por Teruel, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Madrid. Hombre, y eso tiene la supervisión de un juez, el ok, digamos. Iba a decir una barbaridad. El juez debería pintar, pero a los jueces de vigilancia penitenciaria, si en lugar de ser Pablo Crespo hubiera sido Oriol Junqueras, aquí los gritos se habrían oído en Pekín. Y todo el mundo se habría rasgado. Ahora, sobre la decisión de conducirle con las esposas, eso sí que es una decisión del juez. Bueno, enseguida damos la palabra a Mariano, pero me gustaría escuchar a algunos otros consejeros. Vamos a dejar a Santi Vila, digamos el que renunció justo antes del día anterior a la proclamación de independencia, para el final. Pero sí que me gustaría escuchar a Romeva, a Bassa, a Rull, entre otros también, y incluso a Forn, en sus declaraciones ante, insisto, la jueza Lamela. Vean qué es lo que dijeron entonces y cómo verbalizaron la situación y la declaración unilateral de independencia. Vean. Pues menos de 24 horas. La verdad es que no he tenido ni tiempo de valorarla, no he podido leerla con detenimiento. No deseo declarar porque no he tenido tiempo de hacer la defensa. A mí me citaron ayer a las 4 de la tarde. Tuve que organizar la venida aquí a Madrid, a hablar con usted para decir que la había recibido y el transporte y todo. Llevo 25 años militando en la objeción de conciencia, en el pacifismo. ¿Ha dado en alguna ocasión instrucciones o algún tipo de consigna para que los Mossos dejaran de obedecer algún tipo de mandato judicial, dejaran de cumplir sus obligaciones legales? No, al contrario. Siempre he dicho que me gustaban los mandatos judiciales, tenían que cumplirse. Venga, Mariano. No, pero es que además están los hechos, porque por mucho que cambie de opinión y que diga unas cosas unos días y después otros días, están los hechos del 1 de octubre y todo el mundo pudo ver la actuación de los Mossos durante aquella jornada del referéndum ilegal. Es decir, los hechos están ahí y los puede ver cualquiera. Pero hemos escuchado también a Romeva hablar de objeción de conciencia, de pacifismo. Antes hemos escuchado a Junqueras diciendo que él no es partidario de la violencia porque es creyente. Es decir, lo que intentan, evidentemente, no es evitar sortear el delito de rebelión, que en el Código Penal pues incluye que haya violencia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el fiscal ahí también lo ha dejado claro, que la violencia no tiene por qué ser una violencia armada, ni una violencia de dar un puñetazo, una violencia física. Es decir, si no es violencia lo que han hecho estos señores en Cataluña, de romper por completo la sociedad, de impedir que estas Navidades familias enteras puedan celebrar juntas la Nochebuena o el día de Navidad, porque es que se pelean, están absolutamente divididas las familias, la gente que está sufriendo, hay mucha gente que está sufriendo en Cataluña por esa ruptura, no solamente la sociedad en general, porque muchas veces hablamos en un plano abstracto, son familias, son amigos, son, es decir, de todo tipo, en partidos, en la sociedad en general. Es decir, eso es violencia social, y esa violencia
que es muy grave también, y es la que se quiere tener en cuenta, o la que se pretende tener en cuenta a la hora de juzgar el delito de rebelión, esa violencia de romper el Estado de Derecho y de intentar un golpe a la democracia, como han intentado estos señores, pues esa violencia, los responsables son Junqueras, a pesar de que diga que él es creyente, y el señor Romeva cuando habla de pacifismo y de objeción de conciencia. De pacifismo nada, han sido violentos y ahí están los hechos también. Bueno, decía Julio Arizantes que hay un hecho diferencial y es que gran parte o muchas personas en la sociedad catalana, esa parte silente, ha salido, digamos, del armario, ha empezado a ondear la bandera española. Y eso, Mariano, se reflejaba en la encuesta que publicabais, que me parece interesante. Si toda esa gente, digamos, que ha salido, digamos, del armario en Barcelona, ha empezado a votar, según la encuesta que publicabais en el ABC, ojo, porque, por ejemplo, Ciudadanos se sitúa tan solo en intención de voto. Y luego ya saben que la ley electoral da escaños a unos y a otros y se, digamos, potencia o beneficia a las regiones más independentistas. Pero a solo 8 décimas, por ejemplo, de Esquerra Republicana. Con lo cual, ese vuelco no es del todo imposible a raíz de lo que decía Julio, ¿no? 82% de participación. Hablamos de eso. Eso es una participación histórica y en esta encuesta que publicamos en ABC se ve además que llevado ese porcentaje de estimación de voto a una estimación de porcentaje de voto a una estimación de votos reales, en realidad lo que está, los votos que separan a Ciudadanos de Esquerra Republicana son 34.000 votos. Es decir, las elecciones, por mucho que 34.000 votos separan a Ciudadanos de Esquerra, que es el primer partido en las encuestas. Si lo mides en votos, sí. Si lo mides en el reparto pasado por la ley. Claro, no, porque hay dos provincias, la ley de Gerona, que están mucho más premiadas con la ley DON. Claro. Entonces, eso complica muchísimo el reparto de escaños y el peso que pueda tener Ciudadanos, por ejemplo, en Barcelona o en Tarragona. Pero sí, las elecciones desde luego no están decididas. Es decir, muchos dan por hecho que van a ganar los independentistas. Para nada. Es decir, va a depender de poquitos votos. El tema del reparto de votos aquí, es decir, en Cataluña no hay una ley electoral propia catalana porque no les interesa, porque utilizando la ley electoral a nivel nacional salen más favorecidos y nunca han llegado a ponerse de acuerdo con una ley electoral propia catalana porque saldrían menos favorecidos que con la ley española. Pero si en el País Vasco son 25 escaños por provincia y Vizcaya tiene 1 millón y pico de habitantes, tiene 25 escaños y Álava tiene 300 y pico mil y tiene 25 escaños. Es decir, que es que en las comunidades autónomas, por razones políticas, y todos conocemos por qué se hizo así en Cataluña, por qué se hizo así en el País Vasco, pues se han hecho cosas que no sirven para tomar determinadas decisiones, sirven para otras cosas, evidentemente. A mí me gustaría cuando pudiera decir dos cosas a este respecto. Como si don Miguel, cuando quisiera no pudiera hablar, o estuviese aquí vetado, o se le silenciara constantemente, pero bueno. Me has postergado sucesivamente 2 veces en este turno, pero no voy a tomártelo en cuenta. Venga, don Miguel. La primera, no será la primera vez que yo diga en esta tertulia que a mí me parece que pese a todo lo que se pueda presumir que se va a dar de favorecimiento del voto antiindependentista, yo considero que estas elecciones son elecciones precipitadas. Lo he dicho en más de una ocasión aquí. Creo que son unas elecciones hechas porque falta testosterona política en los partidos constitucionales, en el PP, sobre todo en el PSOE, y porque creo que también, llevados de esa convicción de que las encuestas pueden favorecer un crecimiento tanto del PSC como de Ciudadanos, sobre todo, y un mantenimiento más o menos, salvar los muebles del PP, les han llevado a no asumir que la sociedad catalana está transminada de la enfermedad independentista y que eso habría que revertirlo y que para eso se necesitaban por lo menos como mínimo 6 meses, y yo pienso que 1 añito no nos habría venido nada mal. ¿Por qué? Porque si hubiera habido los pulmones suficientes por parte del señor presidente del gobierno para decirle al señor Sánchez, oye, no podemos, hasta que no se revierta todo el mal, toda la mentira que se ha inoculado en esta sociedad, no podemos hacer unas elecciones. No hay tiempo material de descubrir todo lo que estos señores han hecho de malo, de feo, de delictivo en todo el tiempo que han gobernado. No hay tiempo en 54 días. Eso, ojalá que no nos tengamos que arrepentir. A lo máximo que se puede aspirar es a que Ciudadanos, PP y PSC tengan un resultado parecido al que puedan tener
los de Puigdemont... Sí, la suma de los otros. La suma de los otros. Pero en ese caso la señora Colau tendrá la llave. ¿Para hacer qué? No lo sabemos. Ya veremos, Miguel, porque desde luego el voto silente o silenciado, como quiera, puede dar la sorpresa y desde luego está muy movilizado. Ojalá. El voto no Pero independentista. déjame acabar. Venga. En cuanto a la ucronía que suscitaba don Julio Ariza respecto de qué habría pasado si estos señores hubieran sido lo suficientemente pacientes como para esperar 5 años, yo puedo estar de acuerdo, Julio. Puedo estar de acuerdo en que efectivamente eso es así, pero en ese caso también tendrás tú por lo menos que estar de acuerdo conmigo en que a quienes habría que imputar ese resultado terrible, habría sido al señor Rajoy, que de haber continuado en la presidencia llevaría 10 años haciendo caso omiso a los que pedíamos amparo desde Cataluña, y a los sucesivos dirigentes del PSOE que han venido haciendo también caso omiso a la gravedad de la situación. Y concluyo. Hoy el esperpento de que no se pueda hacer uso de la alta inspección para reconducir la situación educativa. Hombre, que Ciudadanos y el PP no se pongan de acuerdo, a mí me parece mal. Que el señor ministro de Cultura, cuando Tony cantó todo lo que cantó, a mí, yo cuando oigo ese vídeo de vez en cuando, yo lo oigo de vez en cuando, digo, qué poca vergüenza tenéis, señores del Congreso de los Diputados, que estáis asistiendo a muestras evidentes y que no hacéis caso. Es que no hacen caso. Ya acabo, ¿eh? Vamos a analizar también lo que hoy es, sin lugar a dudas, una de las noticias de la jornada, y es que finalmente la jueza Lamela, que es la jueza de instrucción que estaba en este momento llevando el caso del procés con Puigdemont huido, el resto de consejeros que siguen en prófugos de la justicia española, pero también el exvicepresidente Junqueras y el resto de exconsejeros, también los líderes de ANC, de Òmnium Cultural, también el caso de Trapero, es decir, todo lo que tenía que ver con los no aforados, ¿de acuerdo? Pues finalmente ha accedido a la petición que le hacía el juez Llanera del Tribunal Supremo, que le pidió un informe la semana pasada y le daba un plazo para que le pasase todo lo que estaba investigando y la instrucción que estaba llegando. Pues hoy hemos conocido ese informe y vamos a analizarlo. Nuestro compañero del editor de informativos, Javier Torres, nos ha preparado un informe sobre qué es exactamente lo que ha dicho la jueza Lamela. Javier, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Vamos a explicarlo. La juez Carmen Lamela asegura en el informe que se investiga a una organización criminal unida con el propósito de obtener la secesión mediante una estrategia coordinada. Lamela considera que encabezan esa organización criminal Forcadell, los destituidos miembros del Gobierno y los líderes de Òmnium y ANC. Todos actuaban con unidad de propósito, un plan común y reparto de tareas. La magistrada de la Audiencia Nacional destaca el papel de los Jordis alentando a las masas para actos tumultuarios que impidieran la ejecución de las órdenes judiciales. También incluye en esa organización el papel de los Mossos y su capacidad intimidatoria para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum ilegal. En este informe, Lamela también subraya el análisis del documento incautado en Focats, que describe la estrategia de la rebelión secesionista. El informe hace una descripción de la estrategia de los investigados que incluye actuaciones parlamentarias, creación de estructuras de Estado y movimientos sediciosos. El papel de los Mossos sería esencial para el éxito de los movimientos sediciosos, pasividad ante agresiones a policías, enfrentamiento con ellos, incluso espionaje a los agentes de la policía para alertar a los sediciosos. Asimismo, la juez Lamela describe cómo se manejó a la población para consumar hechos violentos, por ejemplo, el asedio a la comisión judicial durante los registros del 20 de septiembre, la resistencia a la policía el 1 de octubre o los desórdenes públicos en la huelga general. De todo esto concluye que hay una estrategia común con reparto de papeles que aconseja a la acumulación de una sola investigación. En el informe encontramos de nuevo cada elemento del delito de rebelión, incluida la violencia. Bueno, para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Carmen Lucas, que es periodista del Español. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Debuta en el Gatalagua, así que te agradecemos que estés con nosotros. Además debuto con un vino de mi tierra, o sea que estoy muy contenta. Claro que sí. Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿qué puede implicar esta decisión? El juez Llanera del Tribunal Supremo pedía este informe a Carmen Lamela. La Fiscalía se oponía, digamos, a trasladar al Tribunal Supremo esta causa y finalmente Lamela parece que accede, ¿no? Sí, ha renunciado a pedir de nuevo su competencia en esta causa, en la Audiencia Nacional,
Y lo que ella viene a decir es lo que ha mantenido en todo este tiempo, que la causa se tiene que mantener unida en un solo procedimiento, porque ve que hay una estrategia conjunta de todos los actores que han participado en el referéndum del 1 de octubre y en la declaración de independencia. De hecho, la juez, desde el principio de la investigación, ha ido incluso más allá. Ella pone el inicio de todas estas actuaciones que tienen un fin, que es la declaración unilateral de independencia, e incluso en el 9N. Ella va más atrás, ¿no? Entonces, ella ha aceptado pasar este informe al juez Llarena, al juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, y esto lo que podría implicar, que es lo más cercano, es que los consejeros, los exconsellers, vayan quedando en libertad, porque mientras ella ha mantenido una posición después de tomar declaración tanto el 6 y el 16 de octubre y el 2 de noviembre al jefe de los Mossos d'Esquadra, al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Luis Trapero, a su intendente, Teresa Laplana, y a todos los consejeros, a ir poniendo como medida cautelar la prisión, desde el Tribunal Supremo, después de tomar declaración a Carme Forcadell y a los miembros de la mesa del Parlamento, lo que se decidió fue dejarles en libertad, bajo una fianza de 150.000 euros, pero dejarles en libertad con unas medidas cautelares. Entonces, todo apunta a que van a quedar en libertad igualmente cuando la causa pase al Supremo. Es decir, que estando en las fechas en las que estamos, 20 y pico de noviembre, a lo mejor, ¿en qué tiempos puede asumir Llanera esta causa? Y a lo mejor estamos hablando de que pueden hacer campaña electoral del 21 de diciembre, quizá. De hecho, una de las razones por las que este procedimiento pasa al Tribunal Supremo también es porque de cara al 21 de diciembre, si ellos participan en las elecciones y son elegidos por los partidos a los que se presentan, van a volver a ser aforados. Entonces, tiene poco sentido que se mantengan en la Audiencia Nacional cuando pueden recuperar su fuero. Claro. Entonces, es decir, que a largo plazo, a partir del 22 de diciembre, evidentemente tendría que asumir la causa el Supremo. ¿Por qué esa diferencia de criterio? No sé si es que alguien, o tú en este caso, Carmen, tienes explicación entre Llanera y Lamela a la hora de, en un momento dado, dejarles en libertad o cae confianza o prisión provisional. Bueno, los delitos que se están investigando, sin duda, son muy graves. El delito de rebelión que la jueza Lamela empezó a investigar en los acontecimientos del 1 de octubre, tanto para Trapero como para el resto de consejeros, es el primer delito contra la Constitución. Y bueno, lo que implica ese delito es que hay un alzamiento violento y tumultuario, y la jueza lo vio desde el principio. Entonces, ese delito, según nuestra Constitución, tiene penas que pueden ir de los 15 a los 25 años. Por lo tanto, ella decidió aplicar la Constitución en todo en su versión más literal, digamos. Claro, y sobre todo lo que dice el Código Penal. Más asuntos, Carmen. Aunque Llanera hipotéticamente les dejase en libertad y que pudieran hacer campaña, consigan el acta de diputado, vuelvan a ser aforados, esto no se para, no acaba ahí. Es decir, van a ser juzgados por todos los delitos que se le imputan, ¿no? Habrá un juicio en el Tribunal Supremo. De hecho, claro, una de las cosas que suele pasar cuando prestamos tanta atención a los hechos, y más en este caso, que son hechos que ya no son solo judiciales, sino que engloban un carácter político, de importancia nacional, es que mucha gente cree que esto ya es el juicio y que después de esto todo pasará. Y en realidad esto es una instrucción. Aquí lo único que se hace es estar investigando unas causas, y el juicio comienza cuando de verdad empiecen a declarar como imputados. Vamos a ver, más asuntos, porque Lamela es brutal. Organización criminal, digamos, es lo más lindo, lo más suave que les dice, y desde luego, más allá de los delitos, entiendo que el juez Llanera, más allá de que les deje en libertad o no provisional, va a seguir con eso, porque tú decías, 9 de noviembre, todo lo que se organizó a raíz de ello, ir contra la Constitución, no acatar, prevaricación, malversación, desobediencia, sedición y rebelión. Entiendo que vamos, que... Sí, de hecho ella dibuja una estrategia premeditada, organizada, en la que hay distintos actores en los que cada uno tiene un papel. Desde la mesa del Parlamento, un papel político, que sería el papel más organizador, los consejeros un papel más ejecutivo, y a los Mossos d'Esquadra, al cuerpo de los Mossos d'Esquadra de 17.000 efectivos, les pone un papel más de vigilancia incluso a la Guardia Civil y a la policía. Por lo tanto, son unas circunstancias muy graves que abarcan
todo un grupo de personas implicadas en este hecho. Carmen, a tu juicio, ¿qué diferencia hay o hay algún tipo de diferencia entre las supuestas injerencias políticas que pueda haber, si es que las hay, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo? Está claro que los miembros del Consejo General Judicial, se eligen como se eligen, que es el Congreso, pero siempre se habla de la politización de nuestra justicia, en nuestro caso, en nuestro país. ¿Crees que existe algún tipo de politización o de injerencias en este caso, o ante el hecho de que el Supremo pueda soltar a Junqueras y compañía, o no? Yo quiero creer y confío en la separación de poderes. Aunque es verdad que creo que el primer interesado en que toda esta gente salga de la prisión provisional es el propio gobierno, porque desde que la vicepresidenta, la presidenta del Parlamento de Cataluña acató el 155, eso abrió una vía, que de hecho se le está llamando la vía Forcadell, y que detrás de ella están yendo todos los consejeros, si no acatando directamente, al menos dejando ver que desde que se aplicó el 155 el Gobierno no ha actuado y se acabó cuál era su camino. Entonces, yo quiero creer en la separación de poderes, pero está claro que ese paso atrás que dio Carme Forcadell, y que no sé alentada por qué, pues ha abierto una nueva vía que es favorable tanto al Gobierno como a la Generalitat. No, yo te lo digo sobre todo, Carmen, porque claro, causa un poco de sorpresa o de perplejidad, digamos, entre los ciudadanos que nos puedan estar viendo, nuestros espectadores, es decir, oye, ¿por qué la jueza Lamela tiene un criterio tan duro, digamos, o contundente o claro, y digamos esto pasa a Llanera que no, a lo mejor debería ser la interpretación de estos delitos la misma, ¿no? O eso está al albur del juez que te toque. Bueno, ella también se basó en unos riesgos. Uno era el riesgo de fuga. Quizá vio en la declaración de Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento menos indicios de fuga que podría haber visto la jueza Carmen Lamela para tomar esa decisión. También hay que tener en cuenta que cuando Lamela empezó a tomar declaración tanto a Trapero como a los consejeros fue muy cerca de ese 1 de octubre, muy cerca de la DUI. Después ha ido pasando el tiempo y el independentismo también ha ido perdiendo fuerza y se ha ido dando cuenta de las consecuencias que iban a tener sus actos, que parecía que no se daban cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con la Fiscalía, entendiendo que no está Maza? El número 2, por lo que parece, va a seguir igual y... 1, no sé si tenemos fecha de cuándo va a ser el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado. Y 2, ¿se prevé algún tipo de cambio en la dirección que ha tomado la Fiscalía al respecto del caso del Prusés o no? Bueno, la sucesión es inminente. Va a ser en los próximos días, como mucho las próximas semanas. Y bueno, la Fiscalía va a seguir por el mismo camino que hasta ahora, porque de hecho quien está en este momento en funciones sustituyendo a Maza, de hecho le ha ayudado en las redacciones de las querellas. Ha sido el fiscal teniente, ¿no? Yo, si me permites, quería comentar respecto a una cosa que ha dicho Benjamín, que es cierto que ha habido muchas circunstancias distintas en cada uno de los casos y, de hecho, que Santi Vila, que el consejero Santi Vila quedase en libertad con una fianza de 50.000 euros el mismo día que todos sus compañeros fueron a prisión, estuvo básicamente en su disposición a contar lo que ocurrió y fue el primero ya en asumir ese artículo 155. Pero bueno, la vía Forcadell. Y luego, otra cosa que también decía Balbás y que es importante es la financiación. Hay una cosa muy importante que mantiene Lamela en todos sus autos y en las respuestas a los recursos de los consejeros, y es que ella dice, aunque no se haya justificado con la partida que ellos tenían previsto para pagar el referéndum del 1 de octubre, los 6,2 millones que habría costado, que no se nos escape que se ha podido pagar con otros fondos públicos. Quizá no con esos, pero con otros fondos públicos. Muchas cuantías y por eso ella ha mantenido esa fianza de 6,2 millones que se ha dado, y aquí viene un poco esa disparidad, se ha dado la circunstancia de que ella mantiene la fianza para todos, mientras que en el Supremo ya hay gente fuera. Entonces, la fianza es para todos los investigados. Y también hubo otra diferencia, y es que al llamar a declarar, por ejemplo, les llamaron a declarar a todos el día 2 de noviembre. El Tribunal Supremo aceptó posponer esa declaración al día 9 porque había una
un día de fiesta de por medio. No les dio tiempo a prepararse. Y esa fue otra comparación que con el tiempo ha sido un agravante para que se haya visto que en la Audiencia Nacional quizá ha habido un trato más duro. Pero Carmen, hacia... es que pero yo creo que hay que recordar simplemente con respecto a lo que dices, y es cierto que efectivamente se hizo una prórroga por parte del Tribunal Supremo para garantizar ese derecho de defensa con respecto a los aforados, ¿no? Pero sí que la jueza Lamela, en su auto en el que acuerda prisión provisional para todos los exconsejeros, también indica muy claramente que en ningún momento, con respecto a esa indefensión procesal que alegan algunos de ellos después de que se tome la medida o sus abogados, ¿no?, en una estrategia de comunicación posterior a los medios, ella indica claramente, y lo refleja además así en su auto literal, que ninguna de las defensas solicitó la suspensión de esas declaraciones, ni la suspensión de esa vista, con lo cual ella tampoco tiene por qué adoptar esa suspensión si las defensas no se la solicitan, ¿no? También es verdad que las defensas llevaron la solicitud de la suspensión ese mismo día. Bueno, lo enviaron por Lexnet el día anterior y llegó ese mismo día a las 9:08 de la mañana. Las declaraciones estaban para las 9 de la mañana. Además, no sé, se da circunstancia, tengo entendido, eso igual lo puedes confirmar tú, de que creo que comparten abogados, algunos de los... Sí, hay dos abogados que llevan la mayoría de los... De hecho, Forcadell y Junqueras, que declaraban el mismo día, tenían el mismo abogado, y Junqueras dijo que no podía declarar porque no estaba su abogado, que estaba en el Supremo. Efectivamente, respecto al tema de la fianza, que parece que hay una disparidad, digo parece... Porque vamos a ver, el tema de la malversación, no nos olvidemos que los que están en la Audiencia Nacional son todos pertenecientes al Poder Ejecutivo. Es decir, los que manejan el dinero, los que pueden de alguna forma malversar el dinero más fácilmente. Los de la mesa son políticos, son cargos electos, bueno, de diputados autonómicos. La mesa del Parlamento, dice. Pero que no tiene ese poder directo sobre los presupuestos como para a lo mejor partidos, etcétera, etcétera. Que están acusados de los mismos delitos, pero no, a lo mejor no en el mismo grado. De hecho, aquí se les acusa en conjunto, pero hay lo de la asociación criminal. Y una también hay que tener en cuenta que las organizaciones ANC y Omnium también tienen mucho... Carmen, por tiempos, por calendario, ¿cuándo puede asumir el juez Pablo Llanera la causa de Lamela? Lo digo por ir concretando. ¿Sabemos tiempos, timings? No, ¿no? Bueno, no sé el día exacto, pero... No, el día exacto, me refiero esta semana, la que viene... Tiene que ser entre inminente. Esta semana y la que viene, sí, tiene que ser inminente. Bueno, Carmen Lucas, periodista español, experta por lo menos en temas de tribunales, vemos que lo es, no sé si en más cosas. Que muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato, ha sido un placer. ¿Está bien, cómodo, a gusto? Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Muchas gracias. Hoy se cumple un año del fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia. Como les decía al comienzo, lo hacía tal día como hoy, por un infarto de miocardio, a los 68 años de edad. Lo hacía en un hotel de Madrid. Desde luego que su figura política, su talla como persona ha dejado un vacío, sin lugar a dudas, no solo en sus allegados y en sus amigos, en sus familiares, sino también en la clase política y en tantos y tantos ciudadanos de Valencia y del resto de España, una huella absolutamente imborrable. Hemos querido repasar en este vídeo algunos de los que fueron algunos de los titulares de lo que ha sido la vida política de Rita Barberá y después regresamos para analizar algunas de las cosas, declaraciones que se hicieron en su momento, como que, por ejemplo, Rita Barberá, entre otras cosas, había muerto o había fallecido de un disgusto. ¿Disgusto por qué? Por la persecución, por la carnicería mediática, política, que se abrió, que ella sufrió y que tantos otros políticos han tenido que sufrir en nuestro país. Y nos vamos a preguntar si un año después el fallecimiento de Rita Barberá ha servido para que cambien las cosas o si seguimos igual, con la llamada pena del telediario y los juicios paralelos en medios de comunicación, en opinadores, en gran parte de la clase política, sin siquiera juicios en juzgados, y valga la redundancia. Ahí vamos.
eres la mejor. Bueno, para analizar lo que fue la figura de Rita Barberá, tanto la política como la persona, tenemos conexión con el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, a quien ya saludamos. Presidente, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal? Buenas noches, buena nit. Bueno, señor Camps, echando la vista atrás, ¿cree que el tiempo está haciendo justicia a lo que Rita Barberá supuso para Valencia, para la comunidad y, en definitiva, para el resto de España, un año después? Pues vamos a ver, mirando hacia atrás, los valencianos fuimos haciendo justicia cada año que se presentaba ella porque queríamos que fuese nuestra alcaldesa, y eso es muy importante para cualquier político que se presenta luego a unas elecciones para ser reelegido y que ve que el cariño de la gente es recompensado con los votos que te dan por la gestión que has realizado. Por lo tanto, los valencianos siempre fuimos muy agradecidos con la alcaldesa votándole. Yo creo que va a ser otra vez agradecido el pueblo valenciano en el año 19, porque estoy convencido que va a ganar el partido que ella tanto quiso, que lideró, que organizó, que armó, que le dio un discurso de coherencia en Valencia y en España, en nuestro territorio, y que bueno, pues se están dando cuenta la diferencia tan enorme, tan abismal que hay entre la vocación política al servicio de todos los ciudadanos con el tipo de gobierno que tenemos en estos momentos al frente del ayuntamiento. Vayamos a lo último, si le parece, presidente. Usted ha asistido esta tarde a la misa en memoria de la exalcaldesa. ¿Cómo ha transcurrido el acto? ¿Ha sido familiar o ha sido multitudinario, como el funeral del año pasado que desbordó todas las previsiones y la gente no cabía? Cuéntenos. Bueno, hoy ha sido también multitudinario. Estaba la familia, que es una familia extraordinaria, queridísima aquí en Valencia, y estábamos pues muchas personas que tuvimos la ocasión de poder trabajar con ella en distintos niveles de responsabilidad política, y luego mucha militancia del partido, y luego mucha gente que se ha acercado y que también tenía ganas de recordar a la alcaldesa de Valencia hoy en la catedral. ¿Ha faltado? Pues por ejemplo el alcalde de Valencia, que podía haber venido, o un primer teniente alcalde si es que él no quiere entrar en las iglesias por cualquier motivo, pero yo creo que el Ayuntamiento de Valencia hoy tenía la ocasión, el gobierno municipal del señor Ribó tenía la ocasión de haber venido a manifestar también su recuerdo y su cariño para con quien fue durante un cuarto de siglo alcaldesa de Valencia. Está diciendo el presidente que el actual alcalde de Valencia no ha acudido a la misa funeral en recuerdo del primer aniversario del fallecimiento de la exalcaldesa y que tanto ha significado, aparte de ideologías, para la capital del Turia. ¿De verdad? No, sí. Esta es la sorpresa que usted me transmite, a no ser que hubiese algún miembro del ayuntamiento que yo desconozca porque no lo conozca, porque para mí sea una persona no conocida, una persona anónima. Le puedo asegurar que yo no he visto al alcalde, por supuesto, ni he visto a nadie así más o menos significado del ayuntamiento, del gobierno municipal, que creo que tiene que estar en los momentos en los que corresponde estar, y un momento como el de hoy creo que valía la pena que hubiesen estado ahí. Pero en cualquier caso, ya le digo que la familia, los amigos, las personas que tuvimos la ocasión de conocerla en la plena tarea y el esfuerzo vocacional de Rita Barberá, alcaldesa, político entregado a sus conciudadanos, y luego pues compañeros de partido y gente que se ha acercado también para volver a recordar la figura, la inmensa figura de Rita Barberá. ¿Cómo fue Rita Barberá, señor Camps? ¿Se entendería la ciudad de Valencia tal cual es ahora sin su legado? No, hay un antes y un después. Esto no ocurre normalmente en la vida de los políticos, pero claramente hay un antes y un después de la presencia de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia. Valencia, para decirlo muy brevemente, era una ciudad grande y hoy es una gran ciudad. Valencia hoy tiene miles de turistas a los que podríamos decirle: usted está aquí gracias a que Rita Barberá quiso dar a conocer Valencia, hacerla bonita, hermosa, con arbolados, con jardines, recuperando el cauce del río Turia, invirtiendo en transporte público, mejorando todos los barrios de Valencia de cualquier circunstancia respecto del centro de la ciudad. Y bueno, pues todo esto es lo que Rita Barberá consiguió y es el gran legado de ella. Señor Camps, vamos más allá, si le parece. ¿Cree que los medios de comunicación y la clase política, y aquí incluye al Partido Popular, respetaron la presunción de inocencia de Rita Barberá, quien estaba siendo investigada por supuestamente haber blanqueado 1.000 euros en el PP valenciano? ¿Se respetó la presunción de inocencia que a todo ciudadano debería ser inherente a su persona? ¿Se le respetó en el caso de Rita Barberá? ¿Qué le va a decir a alguien que también ha vivido una cosa similar, ¿no? O sea, que creo que en mi
contestación respecto de lo que ha sido mi vida durante estos años está buena parte del sentimiento que ella seguro tuvo en algún momento. En cualquier caso, es tan grande la figura de Rita Barberá, es tan enorme, es tan potente, es tan evidente, es tan tangible que su trabajo existe y es real, que cualquier ingratitud en cualquier ámbito queda tan pequeño, tan enano, que el criterio de los que no han creído estar en el momento que más necesitaba quedará absolutamente superado por la historia, y Rita Barberá quedará siempre en la historia de la ciudad. Las generaciones venideras recordarán a Rita Barberá y no recordarán a quienes no han estado a la altura de las circunstancias con Rita Barberá. Presidente, ¿son verosímiles las acusaciones contra Barberá y la eterna sospecha sobre ella de algunos medios de comunicación, de gran parte de la clase política, a sabiendas del tipo de vida que llevaba ella y de las casi nulas propiedades que tenía, y que usted en anteriores conexiones, entrevistas que le hicimos, ya no relató? Lo digo porque, claro, el ejemplo de vida que llevaba no era acorde a las denuncias que pesaban sobre ellas, básicamente del enriquecimiento a través de la política. Llevaba una vida casi frugal. No es ni creíble para los que la conocemos, no es creíble para sus familiares, no es creíble para los votantes, no es creíble para el 100% de los habitantes de la ciudad de Valencia, y no es creíble tampoco para los que la acusan. Ni los que la acusan se creen su propia acusación. Presidente, tras el fallecimiento de Barberá, se dijo que una de las consecuencias del infarto que sufrió fue el disgusto por la persecución mediática, política, a la que se le sometió. Como usted bien ha dicho, que vivió algo parecido, que está viviendo algo parecido a lo que tuvo que soportar Barberá. ¿Cómo se puede conllevar esta persecución, estar casi cada día abriendo telediarios, portadas, medios de comunicación, sin que a uno le afecte personalmente en su salud, etcétera, etcétera? Porque estar en la piel de alguna de las personas que han vivido, como usted o la señora Barberá, este tipo de persecuciones sin que un juez haya dicho nada, o incluso en su caso con un juez que le absolvió, como todos ustedes sabemos en el caso de los trajes, pero que ha seguido. ¿Cómo se puede conllevar esto, presidente? Pues es muy duro, la verdad, pero bueno, cuando uno tiene la fuerza de las personas que tiene alrededor, más cercanas o más alejadas, porque, bueno, pues por las circunstancias de la vida, pues es, no sé, pues la fuerza interior. No sé exactamente cómo definirlo, ¿no? Pero la fuerza interior, la personalidad de cada uno de nosotros y la tranquilidad de haber hecho las cosas siempre con el recto criterio de trabajar al servicio de los demás. Señor Camps, ¿cree que un año después se ha aprendido algo de lo que supuso e implicó el fallecimiento de Barberá? Lo digo por la praxis periodística, porque parece que casi nada ha cambiado. Se sigue con la misma praxis tanto a nivel periodístico, medios de comunicación, televisiones, prensa, y también incluso a nivel político, donde ya que una persona esté investigada es casi como un auténtico apestado. ¿Ha servido de algo lo que ha ocurrido en este último año, el fallecimiento de Rita Barberá? Yo quisiera creer que sí, porque es un fallecimiento triste, dolorosísimo para todos, su familia fundamentalmente, pero para todas las personas que la hemos conocido, pues también. Pero yo estoy convencido que sí. Quiero creer que sí. Bueno, vamos concluyendo, señor presidente. ¿Algún ejemplo más, por ejemplo? Porque continuamente se filtran conversaciones de sumarios que ni siquiera tienen que ver con las causas que se están investigando. El último ejemplo, lo sabrá usted, son las conversaciones de Ignacio González y Eduardo Zaplana, y se filtran. Le voy a preguntar con qué fin. No sé si cree con el fin de sembrar determinado rencor, odio en la sociedad. ¿No le parece? ¿Por qué cree que se filtran cuando, por ejemplo, son conversaciones privadas o de partidos políticos que nada tiene que ver con lo que se está instruyendo? ¿Qué está ocurriendo, señor Camps? Yo creo que tenemos todos la obligación de defender la intimidad de las personas. Una cosa es que se utilice el medio judicial correspondiente para esclarecer cualquier tipo de hipotética, indiciaria, irregularidad cometida por alguien, y otra cosa es que las conversaciones sin ningún tipo de trascendencia en materia de irregularidad recogida en el Código Penal puedan ser conocidas por cualquier medio. Creo que ahí la intimidad de cada persona debería estar en un Estado social y de derecho
en una sociedad avanzada, moderna, tenía que estar absolutamente parapetado. O sea, la intimidad es el último de los lugares que cada ciudadano, cada ser humano, cada persona en España tiene que tener preservado en su totalidad. Aquí no hay ningún tipo de matiz. A partir de ahí, bueno, pues que alguien decida, porque así está escrito en la ley, un juez que decida que alguien escuche la conversación de alguien porque crea que de esa conversación puede derivar cualquier tipo de, en fin, de pesquisa para intentar esclarecer algún hecho que se considere que es irregular, la cuestión pues me parece que es lo que corresponde desde el punto de vista del derecho. Pero luego esas conversaciones que nada tienen que ver con una cuestión penal tienen que desaparecer, tienen que estar bajo la custodia de quien corresponda. Y desde luego apelar todos nosotros a la necesaria defensa de nuestra intimidad. El ser humano es la suma de muchas cosas, pues nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestro entorno más cercano, cualquier ser humano, y nuestra propia intimidad. Cuando la intimidad de las personas está en almoneda, algo falla en una sociedad como la nuestra. Bueno, ya por último, señor Camps, quiero que escuchemos, en primer lugar, lo que se ha dicho, lo que se decía históricamente, década de los 90, década de 2000, sobre Rita Barberá, en diferentes actos públicos, por sus propios compañeros de partido, y después escucharemos lo que se dijo cuando, digamos, empezaron sus relaciones con la, digamos así, con la justicia. Quiero que lo escuche a ver qué le parece cómo ha actuado el Partido Popular con Rita Barberá. Voy a decir lo que creo y lo que siento. Rita, eres la mejor. Mi madre me decía, si tienes que parecerte a alguien, a la política de Valencia. ¿Es que puede haber en Valencia una alcaldesa, un alcalde mejor que Rita Barberá? Rita Barberá es un icono para el Partido Popular. Porque es necesario depurar, limpiar y hacer las cosas de otra manera. Pues creemos que el coste sin duda merece la pena y yo en todo caso no soy quien puede valorar o cuantificarlo, pero sí creo que es necesario hacer esa purga y dar ese paso al frente. Aunque se lleve por delante a Rita Barberá y Esperanza Aguirre, señor Maroto. Mire, cuando digo se lleve a quien se lleve, quiere decir se lleve a quien se lleve. Y que está muy bien que dé explicaciones, que yo creo que si da más explicaciones mejor, ¿no? Porque la rueda de prensa de hoy, bueno, pues algunos nos hemos quedado con ganas de que dijera más. Sí, porque ha sido como la repetición de la anterior prácticamente. Yo creo que sí. Entonces, todo es falso, ha dicho ella, salvo alguna cosa. Tiene que dar explicaciones oportunas. Nosotros ya hemos dado suficientes. Muchas gracias. Hasta luego. Señor Camps, decía o dijo justo hace un año el expresidente Aznar que creía que su partido no había estado a la altura de Rita Barberá. ¿Qué le parece? Bueno, Rita Barberá es el PP, no es un partido que esté o no a la altura de Rita Barberá, es que Rita Barberá es el Partido Popular. He oído al presidente Rajoy, que sé que se ha preocupado siempre por el estado anímico, político y personal de Rita Barberá, porque han sido dos muy buenos amigos. Extraordinarios. Sé perfectamente que el presidente Rajoy también está en contacto con la familia de Rita Barberá y, en definitiva, el presidente Rajoy está a la altura de las circunstancias, como siempre ha estado. He oído las declaraciones del presidente Aznar, exactamente igual, y he reconocido las voces de la vicepresidenta del Gobierno, de la secretaria general del partido, de Cospedal, la vicepresidenta Soraya Sáenz de María, y también he reconocido, porque yo no veo la imagen a todo esto, es que estoy diciendo yendo y los televidentes que sepan que yo por eso, presidente, que oscura, pero sí que he oído. Las primeras declaraciones eran históricas. Por eso digo que he reconocido, he reconocido las voces que le estoy diciendo, que son las personas que han hecho grande el Partido Popular y los gobiernos del Partido Popular. Por lo tanto, pues estas personas que para mí tienen todo el cariño y todo el respeto, pues han estado a la altura de lo que se espera de ellos, que es extraordinario, de relación y de cariño con la figura de la alcaldesa y en algunos casos además, más que de la figura política, también una estrecha relación personal. Yo creo que lo sabe mucha gente, pero por si acaso he de recordar, creo que es bueno, que siendo el presidente del Partido Popular José María Aznar y siendo el responsable de la política territorial del partido Mariano Rajoy, fue Mariano Rajoy el que creyó que Valencia, el PP de la ciudad de Valencia, el mejor candidato que tenía era Rita Barberá. El propio presidente Rajoy se vino a Valencia, habló con Rita Barberá, consiguió que Rita fuese la candidata
y de aquella apuesta de Mariano Rajoy, pues los años extraordinarios, no solo para el PP, no solo para Rita Barberá como alcaldesa, sino fundamentalmente aquellos años maravillosos que recordamos toda la vida en la ciudad de Valencia por los gobiernos del PP y de Rita Barberá. Por lo tanto, esa visión que tuvieron para con Rita Barberá, José María Aznar y Mariano Rajoy se demostró y se ha demostrado durante un cuarto de siglo que fue un acierto pleno. Bueno, don Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia, muchísimas gracias por haber atendido una vez más a las cámaras del Catalagua. Muy buenas noches y un abrazo. De acuerdo, muchas gracias, buenas noches. Vamos a saludar a Javier Ortega Smith, que es secretario general de Vox. Javier, señor Ortega, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, ¿por qué vamos a entrevistar a Javier Ortega Smith? Entre otras cosas porque el otro día entrevistaron al secretario general de Vox en La Sexta, en el programa El Intermedio de por la noche. Por fin, digamos, de alguna manera, dan eco a esta formación que, como saben ustedes, está absolutamente silenciada por los medios nacionales en nuestro país. Ahora le preguntaremos también por ello al señor Ortega Smith. Pero, en cualquier caso, era en El Intermedio, el programa del Wyoming. Saben ustedes que es un programa pues, de humor, de sátira, trátenlo como quieran. Pero bueno, hemos puesto un extracto de cómo fue esa entrevista, porque desde luego se está viralizando muchísimo por las redes sociales, porque evidentemente buscaron la provocación constante a Javier Ortega Smith, pero van a ver cómo él se mantuvo y no caía en esas provocaciones. Lo vemos y después la comentamos con Javier. Digamos que Trump es a Estados Unidos lo que Vox pueda ser a España. Es decir... Con esto me pones... Es decir... Con perdón, muy cachondo. O sea, que digas esto, Trump es mi mayor referente... No tengo ninguna razón para... Tú eres un exmilitar. No. Yo soy abogado de profesión. ¿No eres militar? Soy abogado de profesión. No, yo pensé que... Perdóname, pero esto le mete un puñetazo a Trump. Que Trump es muy grande, ¿eh? Ya, pero es que mírate cómo estás. Y esto de natación, pero lo que importa... Oye, yo creo que lo que importa en política... Porque yo salía nado, a mí no me pudieron pillar. Tú te tiraste al agua. Claro, es decir, algunos... ¿Pero qué llegó? La policía en plan... Y tú te tiraste. La policía vino detrás con motos de agua, pero por suerte cuando quisieron darse cuenta ya estábamos cruzando la frontera de agua. Pero muy rápido, nada. Permíteme, Manuel, que diga una cosa. 180. Una bandera de 180 metros que no es fácil de coser. No. Y será carísima. Carísima. Aquí tienes, este es nuestro regalo, ¿vale? Te queremos regalar esta bandera para que sustituyas la bandera que tenías, ¿vale? Vamos. Bueno, esta no es la bandera constitucional. Bueno, sí lo es, porque la Constitución en su primera página tiene la bandera del águila, pero esta no es la bandera que nosotros... Pero está manchada con sangre. ¿Por qué está manchada con sangre? Pero tú sabes que esta no es nuestra bandera. Me parece mal, y me parece mal que la saques en el programa, porque esto es querer identificar una imagen con lo que no somos. Yo, lamentablemente, no te acepto el regalo, porque pero te la puedes quedar si te gusta tanto. No, perdóname, mira, así mejor, ¿no? Esta es la bandera de España, esta es la bandera que nos representa a todos los españoles. ¿Se ve bien? Y esta es la bandera con la que nos identificamos los que somos de Vox, que es la bandera actual. Perdóname, pero yo tengo como en mi cabeza igual un poco, Mira, Manuel, cacao. Yo sé que soy... No te quería, quería ofender. Yo lo que tengo claro, no me has ofendido, pero yo lo que creo, Manuel, es que de verdad... No te quería enfadar. Manuel, yo creo que somos el único partido... Por favor. No quiero que te enfades. Bueno, está bien. Perdón, Bueno, tanto cariño es una gozada. Me lo imagino mirando al infinito enfundado en su traje de licra de súper español y oye, me siento seguro. Quizás algún día yo pueda ser su Robin o su Catwoman. Bueno, en primer lugar, señor Ortega Smith, podríamos decir que fue una entrevista de gran nivel intelectual, no lo digo por usted, sino por su entrevistador, ¿no? Bueno, la verdad es que fue una entrevista que realmente duró 1 hora 20 minutos, en la que fuimos desgranando muchos de los puntos que les importan a los españoles, pero este tipo de medios de comunicación ya se sabe que lo que buscan es la descalificación, el insulto o la burla, y realmente lo que menos les importa es informar o conocer realmente opciones políticas como Vox. La verdad es que el tono desde el minuto 1 hasta el final, y lo que ha salido es una pequeña muestra, era un tono burlesco, un tono de broma, pero bueno, estamos acostumbrados al insulto, a la descalificación, a la manipulación, y creo que el periodista se debió dar cuenta que no iba a entrar en su juego. Pero entonces, señor Ortega Smith, ¿estaban ustedes o sabía usted que iba a una entrevista en la que de alguna manera se intentaba ridiculizarle a usted y a su partido, no?
No, en modo alguno. Quiero decir que la entrevista la plantearon como una entrevista al secretario general de un partido para conocer las opciones. De hecho, fue así. El contenido de la entrevista se desarrolló sobre distintos temas políticos. Hablamos de las propuestas de Vox en relación a Europa, en relación a la cuestión de Gibraltar, en relación a los autónomos, a los empresarios, a la educación, a la sanidad, es decir, a los asuntos que realmente les importan a los españoles. Otra cosa es que ellos han ido extractando aquellas partes frívolas, aquellas partes sin interés, pues probablemente porque no tienen mucho respeto a su audiencia, porque yo creo que quien vea esos programas se tiene que sentir de alguna manera insultado, tratado de una manera infantil y poco respetuosa, ¿no? Señor Ortega Smith, ¿qué cree que es lo que más irritación, digamos, puede causar en la izquierda y en una televisión o un programa como puede ser La Sexta y El Intermedio de un partido como Vox? ¿Qué elementos destacaría que realmente busquen ridiculizarles, digamos, para contrarrestar lo que dicen las encuestas o lo que dicen sus convocatorias, y es que por primera vez empiezan a tener ya presencia parlamentaria a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que más les molesta de Vox a esta televisión o a este programa en concreto? Bueno, este tipo de medios poco serios al final intentan primero descalificar, bueno, primero silenciar a opciones políticas que saben que pueden tener una importante conexión con la sociedad española. Después del silencio viene la descalificación, la manipulación, y ahora parece que están en la fase de la burla. En cualquier caso, lo que más les puede molestar es que nosotros hablemos cara a cara a muchos millones de españoles y les digamos que, por ejemplo, el sistema de las comunidades autónomas es ruinoso, que podríamos dedicar importantes recursos a cuestiones que les importan mucho más a los españoles, que no es sostener el clientelismo que ellos apoyan y que aplauden, sino que podríamos dedicar los recursos, por ejemplo, a subir las pensiones, por ejemplo, a equiparar en los salarios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional con las policías autonómicas. Esto es lo que les molesta, que haya opciones políticas como la de Vox, que hablamos claramente, que denunciamos claramente este sistema partitocrático y corrupto, que ellos viven de ese sistema y que ellos mantienen con sus programas de bastante pésima calidad, por cierto, y de bastante pésima veracidad. Bueno, por último, señor Ortega Smith, vayamos a la sorpresa final que le hicieron, muy original, por cierto. Estoy en modo ironía, entiéndame. Cuando le intentan entregar un presente, la bandera de España con el águila de San Juan, lo cierto es que mostró usted su indignación, pero de otra manera aguantó el tipo y la rechazó. ¿Cómo lo vivió? Sí, pero creo que es importante decir que la indignación no es por una bandera histórica, que creo que debemos tener el mismo respeto que tenemos a otras tantas banderas históricas que formaron parte de España. No, la indignación es por la manipulación que hacen de esas imágenes, intentando que Vox aparezca como un partido ultraderechista, violento, totalitario, es decir, los tópicos de una España del pasado. Ellos saben que no tenemos nada que ver con esa imagen trasnochada del pasado, y lo digo, repito e insisto, con todo el respeto hacia esa bandera. Eso es lo que me molestó la utilización fraudulenta de esas imágenes para intentar trasladar un mensaje que no es correcto. Yo evidentemente le dije que no se le aceptaba, porque la bandera que nos une a todos los españoles es la bandera oficial actual, y por tanto somos un partido que mira al futuro y que no está pensando en otras épocas, con todos los aciertos y con todos los errores que tuvieron esas épocas del pasado. Queda clarísimo. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, muchísimas gracias por, una vez más, atender a las cámaras del catálogo. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches.